Ahora sí, terminamos y nos vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Mi hermano, quería pedirte un favor. Si me puedes cerrar esa ventana, porque hay un cristal de un auto, ese mismo, ese ahí. Si hay un cristal de un auto que pega completamente fuerte para acá, me tiene ciego. Me tiene ciego. Bueno, hoy le he titulado a mi sermón Bajo fuego del enemigo, ¿verdad? Wow, bajo fuego del enemigo. Y yo no sé qué tan consciente vive usted de sus enemigos. ¿Qué tan consciente usted vive de sus enemigos? Probablemente usted puede identificar algunos enemigos en su vida y yo creo que de alguna manera todos tenemos enemigos, ¿verdad? Yo he escuchado algunas veces a alguien decir, no, es que yo no tengo enemigos. Yo digo, bueno, quizás usted no se habrá dado cuenta, pero la realidad es que todos, de alguna manera, tenemos algún enemigo. Siempre habrá alguna persona que le chocará algo de ti, de tu persona, ¿verdad? Le va a chocar tu modo de hablar, le puede chocar tu modo de vestir, la forma en que tú vives, tu familia, aún tu relación con Dios, le puede chocar a alguna persona. Y muchas veces no sabemos ni a quién, ¿verdad? Pero, de hecho, yo creo que todos algunas veces tenemos enemigos y a veces sencillamente no nos damos cuenta. Ahora, esos son nuestros enemigos carnales, los que están en este mundo, ¿verdad? Y eso usted lo puede tener en su propia familia, a veces dentro de su propia casa, lo puede tener en el trabajo, lo puede tener en la escuela, en el vecindario, pero no son de esos enemigos de los que yo quiero hablar en esta mañana. La gran realidad es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos un gran enemigo, ¿verdad? Un gran adversario que se llama, ¿cómo? Satanás. Satanás. Y que va a usar situaciones y que va a usar personas para tratar de atacarnos, para tratar de hacernos miserable la vida y para tratar de minar y dañar nuestra relación con Dios. Y me duele cuando hay cristianos que viven ajenos, ¿verdad? Eso. No hay nada más triste que un cristiano que no esté consciente de su situación y de ese adversario, ¿verdad? Desde el punto de vista teológico, algunos enseñan doctrinas erradas sobre Satanás. El mundo está lleno de doctrinas erradas sobre Satanás. Muchos movimientos hoy en día de corte carismático no tienen mucho problema en reconocer que Satanás es nuestro enemigo, ¿verdad? Pero piensan que pueden jugar con Satanás y no se dan cuenta que Satanás es el que está jugando con ellos. Piensan que pueden jugar con Satanás, pero Satanás está jugando con ellos. Y parten desde un punto de vista que dicen, es que Satanás es un enemigo que ya está derrotado en la cruz por Jesús. Y este es un argumento verdadero. Es verdad que Satanás es un enemigo que ha sido derrotado, pero se equivocan en la implicación de esto. A la hora de entender esa derrota, muchas veces tenemos un concepto equivocado. Y yo he escuchado a muchísimos predicadores haciendo arengas, animando a las personas contra Satanás, diciéndole a los hermanos que pateen a Satanás, ponle un pie en el cuello a Satanás, dale órdenes a Satanás, ¿verdad? Y yo creo que sí, yo creo que la Biblia enseña la realidad de que Satanás es un enemigo vencido eternamente y condenado también eternamente al lago de fuego y azufre. Eso lo enseña la Biblia. Usted lee en Apocalipsis y usted va a encontrar ese texto que dice que al final, ¿verdad? Satanás fue echado allí, en ese lago, y dice, y esta es la muerte segunda. Y no solo Satanás, sino todos sus demonios y todos aquellos también que no conocieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero la Biblia también enseña que ahora mismo, en lo que nosotros esperamos la consumación de nuestra salvación, Satanás es un enemigo formidable y poderoso. Formidable y poderoso. Y está activo. Está activo y está tratando de dañarlo a usted.
Él es poderoso, pero la Biblia dice que no es más poderoso que el que está en nosotros, ¿verdad? Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, es el que está en nosotros. Usted no es el poderoso, no se equivoque. Y a veces usted tiene una relación tan pobre con Dios y pretende ser usted el poderoso contra Satanás. Cuidado, cuidado, porque cuando echamos esas peleas terminamos a veces muy mal. Terminamos muy mal. La Biblia nos advierte mucho sobre esto. Y quiero que miremos algunos textos en la Escritura que nos presentan, yo creo, un ángulo sano de este adversario. Quiero leer en primer lugar en 2 de Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 11. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Pablo dice, para que Satanás, ¿qué pase? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus ¿qué? Sus maquinaciones. Así que Pablo está diciendo que se mantiene alerta para que este adversario no gane una ventaja sobre él. Y en el contexto que Pablo está hablando es por una dificultad que él tuvo con los hermanos en Corintio, ¿verdad? Y surgieron allí algunos problemas. Pero Pablo habla de perdonar a los hermanos y no dejar que Satanás use esa situación para generar algo mayor, un malestar mayor, un problema mayor. Y dice Pablo, porque es que yo no ignoro sus ¿qué? Sus maquinaciones. No ignoro sus maquinaciones. Y esta palabra es interesante. Viene de una palabra griega, noema, y significa propósito, inteligencia de pensamiento para lograr algo. Propósito, inteligencia de pensamiento para lograr algo. Usted tiene un adversario, usted tiene un enemigo que es inteligente. Y es inteligente y tiene propósitos contra ti para lograr cosas contra ti. La Biblia nos advierte y Pablo dice, yo en esta situación que se ha generado con estos hermanos, yo sé que él está tratando de usar esto para causar todavía un mal mayor, algo peor. Y Pablo dice, yo voy a usar el antídoto del perdón ante esta dificultad para que esto no escale. Pero Pablo dice, pero estoy en guardia, estoy en guardia. Yo no dejo que él gane una ventaja sobre mí, porque soy consciente de que él está pensando cómo hacerme daño, cómo usar esto que está pasando para lastimarme y para generar un problema mayor. Por eso, y Pablo era un hombre que estaba consciente de esto. Miren en Efesios capítulo 4, versículo 27, ¿qué dice Pablo? Es un solo versículo muy chiquitico. Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Miren, póngase a pensar cuántas veces usted le da lugar al enemigo en su vida. Póngase a pensarlo. Y el día que usted le da lugar al enemigo, quiero que usted sea consciente de algo. Él está maquinando contra ti. Él está pensando cómo lastimarte. Cómo usar esto que ha llegado a tu vida, esto que ha sucedido, cómo lo puedo usar para lastimarte, para entorpecer tu relación con Dios. Por eso Pablo dice, no le den lugar al diablo, O sea, no le abras ni la más mínima puerta. Sin embargo, hay predicadores sin escrúpulos que enseñan que como que el diablo es una marioneta y usted puede manejarlo. Cuidado, cuidado. Miren lo que dice Judas. Judas nos advierte en su carta y nos relata un momento muy interesante. En Judas, no hay capítulo, ¿verdad? Versículos del 8 al 10. Miren lo que dice Judas, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice en el verso 9, pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y miren qué interesante, porque Judas en su carta relata este momento, ¿verdad? Y no tenemos muchos detalles, pero dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Moisés muere en el monte Nebo, hoy en Jordania. Allí. Y no sabemos exactamente mucho más de esta escena, pero hubo una contienda por el cuerpo de Moisés. Pero lo interesante es que el arcángel Miguel mostró un respeto saludable. Dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, ¿qué cosa? El Señor te reprenda, porque el Señor es el que derrotó a Satanás y el que tiene toda la autoridad y el que tiene todo el poder. Y en el contexto de este pasaje, ¿verdad? Judas se refiere a falsos maestros que enseñan cosas equivocadas, incluyendo, ¿verdad?, cosas erradas sobre Satanás. Si volvemos allí al versículo 8, miren lo que dice allí Judas. No obstante, dice, de la misma manera también estos soñadores, y se refiere a los falsos maestros, ¿verdad?, mancillan, ¿qué cosa? La carne, hacen lo que les parece a ellos, ¿verdad? Rechazan la autoridad y dice, y blasfeman ¿de qué? De potestades superiores. Y hablan de lo que no saben a veces y de lo que no entienden. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra hueste, contra potestades en las regiones celestes, ¿verdad? Pero quiero que nos concentremos también en la advertencia que nos hace el apóstol Pedro, un hombre que escribe basado en su propia experiencia. Y ahora vamos a leer en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículos 8 y 9. Y estos son textos que todos ustedes conocen, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí Pedro. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y dice en el 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Ahora, quiero que por ahora nos quedemos con el versículo 8, ¿verdad? Esta advertencia que hace Pedro. Pedro dice, ser sobrios y ¿qué? Y velad, porque vuestro adversario, y dice quién es ese adversario, el diablo, y lo compara a algo, dice, anda como un león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Ahora, la advertencia de ser sobrios y velad es una admisión de ¿qué? De que todos los cristianos debemos estar ¿qué? Alertas. Debemos estar alertas. Sed sobrios y velad. Y velad. Tenemos que estar alerta, pues tenemos un gran adversario. Y Pedro lo describe como un león rugiente que anda buscando ¿a quién? ¿A quién comerse, verdad? Puede ser usted. Puedo ser yo. Ahora, el hecho de que dice que anda alrededor, nos dice exactamente que todos estamos ¿qué? Expuestos. Sí, porque hay alguno que se piensa que no está expuesto. No, porque ya yo me convertí a Cristo y a mí no me va a pasar absolutamente nada y el enemigo no me puede atacar. ¿Quién le dijo eso? El enemigo no te puede poseer porque tú eres de Cristo, ¿verdad? Que esa es otra herejía que predica muchas veces esta gente, cristianos endemoniados. Y yo quisiera que alguien me explicara cómo un demonio puede convivir con el Espíritu Santo en una persona. Son herejías, ¿verdad? El enemigo no me puede poseer, pero sí me puede atacar de afuera. Y puede tratar de hacer mi vida cuadritos, ¿verdad? Él anda alrededor, así que usted y yo estamos expuestos, ¿verdad?
Y Pedro dice que es un adversario. Miren, la palabra adversario es la palabra griega antidikos. Y es una palabra compuesta en el griego. Anti quiere decir opuesto. Y el sufijo dike significa recto, derecho. O sea, se opone, nuestro adversario se opone a lo que es recto, se opone a lo que es correcto. Y la palabra incluso puede traducir del griego como oponente o archienemigo. Archienemigo, tu gran enemigo. Y está activo, aun cuando fue derrotado y está eternamente condenado. Pero está activo en este mundo ahora mismo, y está tratando de lastimar. Lo segundo que nos dice a Pedro aquí es que es un león, una fiera, ¿verdad? Y anda buscando a quién comerse, ¿verdad? Así que todos estamos expuestos, pero aquel que no es sobrio y aquel que no está velando, aquel que, como dice Pedro, ignora las maquinaciones de Satanás, y a veces yo veo a algunos cristianos que andan por ahí como un borreguito tonto, así. Y esa es la víctima. Esa es la víctima. Porque a veces nosotros andamos por la vida ignorando. Pero hay alguien que está maquinando contra ti. Contra tu vida, contra tu relación con Dios, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu familia, contra tu iglesia. Está maquinando, tiene ideas malas contra ti. Y tú andas como el borreguito. Inocente, ¿verdad? Ignorando al enemigo, ¿verdad? Ese generalmente es el que es la víctima, ¿verdad? Pero luego en el versículo 9, Pedro nos da la clave para resistir el ataque. Y no es otra cosa que ¿qué? Que la fe. Miren esto. Qué interesante. Sean sobrios, velen, vuestro adversario, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. Firmes en la fe. Así que esto es el gran antídoto o nuestra gran arma para resistir el ataque de Satanás. Y ojo, que Pedro advierte, sepan una cosa, ¿verdad? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo ¿en qué? En todos nuestros hermanos por todo el mundo. Así que esto está repartido y nos toca a todos, ¿verdad? Nos toca a todos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde Pedro saca esta verdad que ahora está tratando de enseñar? De que el ataque del enemigo lo resistimos en la fe. Pues ¿saben de dónde lo saca? Lo saca de su propia experiencia. Y ahora quiero que regresemos a nuestra lectura devocional allí en el Evangelio de Lucas. Y este es un pasaje que mucha gente conoce cuando se acerca el tiempo de Semana Santa y hablamos de Getsemaní, del arresto y de cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Pero este es un pasaje que tiene un altísimo contenido teológico, ¿verdad? La primera realidad que Jesús le dice a Pedro es que Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearlos como a trigo. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí hay un gran tema de fondo, ¿verdad? Que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Al igual que en el libro de Job, Satanás, nuestro adversario, ¿verdad? No puede hacer más contra nosotros de lo que Dios le permite. Espérate. Porque yo sé que algunos van a poner el grito en el cielo y van a decir, ¿y es cierto que Dios entonces permite que Satanás me zarandee? Pues la respuesta es que sí, a veces Dios lo puede permitir, ¿verdad? Dios tiene una voluntad absoluta, pero también tiene una voluntad permisiva. Y nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad?
La Escritura nos deja saber que no parece que Satanás necesita permiso para todos sus ataques contra ti, sino que muchas veces ya él actúa dentro de los límites que ya Dios ha establecido, pero aprovecha la maldad del mundo para dañar. Pero hay ataques específicos en los que Satanás tiene que primero pedirle permiso a Dios. La Biblia lo enseña. Y quizás los dos casos más famosos que encontramos es el caso de Job y este caso, ¿verdad?, con Pedro y los discípulos, ¿verdad? Dios puede permitirlo, ¿verdad? Y yo sé que la gran sorpresa de muchos es que Dios permita esto, pero en su soberanía Dios lo puede hacer. Él tiene propósito. Pero yo quiero que notemos algunas cosas porque es importante entender acerca de esto, ¿verdad? Quiero que noten que en ambos casos, tanto en el de Job como en el de Pedro, que está ahí con el resto de los discípulos, aunque Dios permite, Dios nunca desamparó. Dios nunca desamparó. Miren, vamos al caso de Job. En el caso de Job, Dios lo permite, pero más que permiso, yo creo que Dios lo que hace es que extiende el límite en el que Satanás podía atacar, ¿verdad? Primero le permitió tocar todo lo que Job tenía, pero le prohibió tocarlo a él. Y cuando Satanás habla con Dios en el libro de Job, le dice, ¿acaso no has cercado tú, verdad? Como que no me permitías tocar esto. Y Dios en su voluntad permisiva le dijo, ok, te extiendo el límite. Puedes tocar todo lo que él tiene, pero no puedes tocar a Job. Porque Dios siempre pone un límite y Dios nunca desamparó a Job en su prueba. Y después Satanás se presenta y dice, piel por piel, ojo por ojo, ¿verdad? ¿Qué no dará el hombre por su vida? Y Dios vuelve a extender el límite y le dice, ok, te voy a dejar que lo toques a él, pero no puedes tomar su vida, ¿verdad? Sencillamente Dios extendió el límite, pero jamás abandonó a Job. En el caso de Pedro, aunque permite el zarandeo, ¿verdad? Le dice, pero yo he rogado por ti para que no te falte, ¿qué cosa? La fe. O sea que al mismo tiempo que Dios permite, Dios está intercediendo. ¿Por qué Dios permite? Eso solo lo sabe Él. Eso le ataña a Dios, a su soberanía, a su voluntad, a su proyecto. Pero sepa que Dios en su soberanía puede permitir que alguna prueba llegue a nuestras vidas. Y Él sabe por qué. Él sabe por qué. Pero quiero ahora sacar a Job y vamos a concentrarnos en Pedro, ¿verdad? La oración de Jesús es que su fe no falte. Y la pregunta ahora sería, ¿y qué papel juega la fe, verdad? En la manera en que yo resisto el ataque del enemigo. Bueno, pues tenemos que irnos a Efesios, al capítulo 6, ¿verdad? En Efesios 6, Pablo habla de la necesidad de vestir toda la armadura de Dios. Pero específicamente en Efesios 6, 16, Pablo dice, sobre todo, como diciendo, esto es muy importante, sobre todo tomad, ¿qué? El escudo de ¿qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Saben, en una ocasión yo escuché a un pastor hablar acerca de los dardos de fuego del maligno. Todo el mundo sabe lo que es un dardo, ¿verdad? Es una pequeña flecha muy puntiaguda y se lanza con la mano, ¿verdad? No es ni con arco ni con flecha, se lanza con la mano y usted se lo lanza a algo o a alguien, ¿verdad? Bueno, Pablo dice que los dardos de Satanás son dardos ¿de qué? De fuego que necesitan ser apagados. Y aquel día escuché a este pastor decir, el problema es que Satanás no es ni omnisciente ni omnisapiente. Él no es Dios, ¿verdad? Por tanto, él sencillamente ataca con sus dardos y anota nuestras reacciones. Y lo explicó así de esta manera, ¿verdad?
Él dijo, por ejemplo, Satanás te va a lanzar el dardo de la codicia, pero tú no eres codicioso. Así que él anota. No funciona esto de la codicia con este, ¿eh? No funciona. Y entonces te lanza el dardo del sexo, pero tampoco. No eres una persona que cede por ahí. Y él dice, pues esto tampoco funciona. Y entonces, pues te puede lanzar el dardo de la bebida y eres un ebrio. Y él dice, aquí está. Descubre tu debilidad. Él dijo, el enemigo lanza dardos y anota nuestras reacciones muchas veces para saber y encontrar nuestra debilidad. Y cuando la encuentra, por ahí te va a dar. Yo no sé si es verdad o es mentira. Lo explicó así aquel pastor, ¿verdad? Me hace un poco de sentido. Pero lo que dice aquí el apóstol Pablo es que el escudo de la fe, el poder estar anclado, porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nuestra descansa en la obra ¿de quién? De Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y es el momento, ¿verdad?, de estar firmes en mi fe. La fe es como ese escudo que me va a cubrir contra el ataque de Satanás. Porque el ataque de Satanás viene para destruir tu fe, para destruir tu confianza en Dios, para destruir tu relación con Dios, para destruir todo lo que pueda en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. El enemigo vino para matar, hurtar, destruir. Viene a hacer daño. Y Pablo dice que la fe para el creyente tiene que funcionar como ese escudo, ¿verdad? Así que con claridad la palabra nos enseña que la fe es la que nos ayuda a sostenernos. Y es lo que dice Pedro allí en el versículo 9, ¿verdad? Y yo creo que Pedro lo aprendió, ¿verdad? Al cual resistir firmes en la fe. Ahora, yo quiero que note algo más. Pedro no llama a los creyentes, y esta es otra cosa herética que se enseña. Pedro no está llamando a los creyentes a derrotar al diablo, ni a darle pataditas al diablo, ni a ponerle el pie en el cuello al diablo, ni a darle órdenes al diablo. Pedro está llamando ¿a qué? Miren la palabra. ¿A qué llama Pedro a los creyentes? A resistir. Y en todo momento la Biblia lo que nos enseña es que nosotros, nuestro llamado no es derrotar a Satanás. Ya él fue derrotado. Fue derrotado por Jesús y está condenado eternamente, activo. Pero el llamado de nosotros es a poder ¿qué? Resistir el embate del enemigo. Resistir el ataque del enemigo. No estar pensando que nosotros lo vamos a ganar, ¿verdad? Solo nos dice, no lo ignoren, estén atentos, ¿verdad? Él es tu adversario, él anda como un león rugiente y tú tienes que aprender a resistir su ataque en la fe de aquel que sí lo derrotó en la cruz del Calvario. Por tanto, mis hermanos, también tenemos que aprender a ser humildes cuando estamos bajo ataque del enemigo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12. Y son textos que todos ustedes conocen. Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no cae. ¿Usted conoce a esos cristianos guapetones? Yo conozco muchos cristianos guapetones. Oh, a mí que venga Satanás y Señor, mándame pruebas. Ay, yo digo, ustedes están locos pidiendo pruebas. Usted a veces no sabe ni lo que pide. No, porque yo sí, yo al diablo lo mato, lo pico, como dicen, lo salo y lo meto en barriles. ¿Saben? Pedro respondió con bravuconerías. Vamos a nuestro texto devocional. Allí, ¿verdad? Después que el Señor le dice, yo he orado por ti. El siguiente verso, ñaño. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo
No solo a la cárcel, sino también. Oigan la respuesta de Pedro. Pedro, guapetón. Guapetón. Porque el Señor está diciendo, mira, mira Pedro, que el diablo te ha pedido para sacudirte, ¿eh? Pero yo estoy orando por ti, dijo el Señor, para que tu fe no falte en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, cuando llegue esa sacudida, ese zarandeo, que tu fe no falte. Ah, tranquilo, Señor, tranquilo, sí, a la muerte, a la cárcel, lo que sea, ¿verdad? Aquí estoy yo, Pedro. Y el Señor le dice en el siguiente verso, ¿verdad? Le dijo, oye, tranquilo, tú vas a ver cómo es esto, ¿verdad? Le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues, o antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y sabemos cómo sigue esta historia, ¿verdad? Vienen y se llevan al Señor. Y Pedro siguió al Señor. Y en 3 ocasiones le dijeron, ¿tú no andabas con él? Este también es Galileo. Sí, este. No. Y el gallo cantó. Y dice el texto que Pedro tuvo que llorar amargamente. Amargamente. ¿Dónde estaba tu guapería, Pedro? ¿Dónde estaba tu bravuconería? Porque a veces nosotros alardeamos, ¿verdad? A veces nosotros alardeamos. ¿Saben? Esto es algo que incluso todas estas personas que dan estas enseñanzas, y yo tengo un sermón que hace muchos años prediqué aquí acerca de esto, de lo que hablan de declarar en fe. Declaro en fe que esto, yo voy a salir victorioso de esto. O sea, hay gente que cacarea su victoria antes de pasar por la prueba. Y el Señor dice, déjate de hacerte el guapito, yo estoy orando por ti para que cuando llegue la prueba no te falte la fe, ¿eh? Toma tu prueba, pásala, vénsela y sal victorioso por el otro lado. Pero no andes cacareando antes de. No vaya a ser que te pase como Pedro, ¿verdad? Y tengas que llorar amargamente, ¿verdad? Debemos ser humildes ante la prueba, ante a veces el ataque del enemigo. Al final, hermano, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Y con esto ya voy a terminar, ¿verdad? Yo quiero que seas consciente de que tienes un gran adversario. Un adversario que la Biblia dice que es formidable, ¿eh? Que tiene poder, pero no tiene más poder que el que está en nosotros. No tiene más poder que el que está en nosotros. Yo quiero que entiendas algo, ¿verdad? Y hagas caso a la recomendación de Pedro que te dice, sed sobrio y velad. No andes como el borreguito. Siempre recuerda que hay uno que está tratando de usar todo lo que está llegando a tu vida para hacerte daño. Recuerda siempre que tienes un enemigo formidable que está maquinando, que tiene inteligencia de pensamiento para usar eso o esas personas incluso, porque Satanás tiene sus instrumentos. Hay personas que son instrumentos de Satanás y a lo mejor es ese compañero de trabajo, a lo mejor es el jefe, a lo mejor es ese compañero de estudio, a lo mejor es alguien que está hasta dentro de tu propio techo, ¿verdad? Yo no lo sé. Pero recuerda que hay alguien que está maquinando contra ti y está dispuesto a usar lo que sea para dañarte. Entiende que a veces Dios permite que algunas cosas sucedan. Dios puede permitir y Dios a veces en su soberanía puede extender el límite de nuestras pruebas. Y a veces decimos, Señor, ¿y hasta dónde vamos en esto? ¿Y hasta cuándo? Pero Dios sabe. Y recuerda siempre que aunque Dios extienda el límite, Dios está ahí respaldándote. Él ha puesto un límite. Y Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Pero también Él está orando por ti en la prueba. La Biblia nos presenta, ¿verdad?, esa gran realidad. Hay un texto que no leí, pero que está aquí en Romanos. En Romanos el capítulo, ¿lo tenemos ahí? Ajá. El verso 34. Capítulo 8, verso 34.
Y esta es una realidad que escribe Pablo. Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios, y el que también, mire, recuerde en todo momento y en su prueba y en su aflicción que Jesús, ¿a dónde está? Está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por ti, para que no te falte la fe a veces cuando estamos en el medio de la prueba, ¿verdad? Dios en su soberanía puede permitir algo, pero aún así, aunque Él permite, Él está amparando. Él está amparando y Él sabe por qué permite ciertas cosas, porque Dios no desperdicia nada, ¿verdad? Miren, yo creo que no leemos en la Escritura un ataque más cruel de Satanás que el ataque que sufrió Job. Fue despiadado. Fue despiadado. Y cuesta mucho aceptar y entender lo que dice este hombre al final del libro, cuando pasa por toda aquella aflicción y termina diciéndole a Dios, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora por medio de todo esto que ha sucedido, realmente tengo una buena percepción de ti. He aprendido tanto en mi prueba, en mi aflicción. Dios no desperdicia nada, ni aún un ataque de Satanás, para hacer crecer tu fe. Y Él ora para que tu fe no falte. Nunca olvides, Jesús está a la diestra del Padre. Él es tu abogado. Él es tu defensor. Él está ahí intercediendo. Y como dice Pablo, sobre todas las cosas, miren, hablamos de este pasaje de Efesios 6 siempre, ¿verdad? Y le decimos a los hermanos, usen la armadura de Dios, usen la armadura de Dios. Pablo dice, sobre todo, toma siempre, ¿qué cosa? El escudo de la fe, con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué dardo te va a arrojar? Yo no lo sé. Nadie lo sabe. No tenemos la opción de decir, pero no, yo no quiero tener este tipo de prueba o yo no quiero tener aquella. Si me vas a mandar una prueba, mira, que sea esto o que sea aquello. A veces que hay gente, yo he escuchado personas así, yo digo, ¿quién te crees tú que eres para seleccionar qué prueba vas a pasar? No escoges. No tienes el derecho de escoger qué puede pasar en tu vida, qué puede llegar. Tú solo tienes el privilegio de la respuesta. Solo cómo vas a responder, cómo vas a atravesar la prueba. Pero lo que Pablo nos dice es que los cristianos tenemos que aprender a tomar todos los días el escudo de la fe, con el que podamos apagar todos esos dardos, porque yo no sé qué me va a disparar el enemigo hoy, ni tan siquiera en los próximos 5 minutos. Usted no lo sabe. Pero usted puede apagar ese dardo con el escudo de la fe. Yo lo que creo es que a veces cuando esas cosas pasan, se me quedó el escudo en la casa, dirían algunos, ¿verdad? A veces no nos hemos vestido correctamente para la batalla. Pablo dice, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y después que nos dice esa realidad, es que nos dice que tomes toda la armadura de Dios y toma el escudo de la fe para que puedas resistir, ¿verdad? La obra de Jesús en la cruz culmina con la condenación eterna de Satanás, sus demonios y todos aquellos que rechazaron la salvación de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pero mientras ese tiempo llega, usted y yo estamos en un campo de batalla. Y lo más tonto que usted puede hacer en un campo de batalla es ignorar que está en un campo de batalla. Y andar como el borreguito. Tienes un enemigo formidable, pero tienes la fe para resistir el embate del enemigo. Y eso es, ¿saben? Los romanos usaban así los escudos, ¿eh? Resistían, empujaban y avanzaban.
Y yo creo que ese es el escudo de la fe. Resistimos y avanzamos. Resistimos y avanzamos, ¿verdad? En nuestro andar con Cristo. ¿Cuántas veces te va a atacar el enemigo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero Dios nos ha dado los recursos para resistir. Y puede que ahora mismo estés, como dice el título de mi sermón, bajo fuego del enemigo. ¿Qué estás haciendo? ¿El dardo prendió y cogiste candela? Porque es un dardo de fuego. ¿O lo has podido apagar con el escudo de la fe? Dios quiera, ¿verdad?, que aprendemos a usar nuestra fe para resistir en lo que aguardamos por nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la palabra que tú nos das, Señor, porque nos anima, porque ciertamente estamos bajo fuego del enemigo constantemente. Ayúdanos a escuchar la advertencia de Pablo, de Pedro. Pablo nos dice que hay un enemigo que está maquinando constantemente. Pablo dice, yo no lo ignoro, me es contrario. Pedro nos dice que seamos sobrios, que velemos, porque hay un adversario que es un león rugiente, que anda alrededor, que está buscando a quien devorar. Pablo nos dice que no le demos lugar al diablo. Dice resistirlo y él huirá de vosotros. Y resistimos, como dice Pedro, en la fe. Porque, Señor, nuestra fe descansa en la obra de la cruz, donde tú derrotaste a ese adversario. Es un enemigo derrotado y condenado eternamente. Pero en lo que llega, Señor, la consumación de nuestra salvación, está activo en este mundo. Y como tú nos enseñaste, vino a hurtar, matar, dividir, a destruir, a minar. Y usará todo lo que él pueda. Usará todas las situaciones que llegan a nuestra vida. Usará personas alrededor de nosotros para lastimarnos, para lastimar nuestras vidas, nuestra relación contigo, para lastimar nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, a no ignorar esas maquinaciones. Y ayúdanos a que todos los días podamos tomar el escudo de la fe en la obra de Cristo Jesús en la cruz, para poder apagar todos esos dardos de fuego que dice Pablo, que el enemigo lanza contra nosotros. No escogemos, Señor, las pruebas, no sabemos lo que va a pasar, pero permite que estemos firmes en nuestra fe para poder resistir, mientras que aguardamos tu llegada, Señor. Esa es la misión del cristiano en este mundo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Oramos para que esta palabra sea realidad en nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos, Señor, en esta mañana y a aquellos que quizás hoy mismo pueden reconocer, estoy bajo fuego del enemigo, pues que sepan que tienen el escudo de la fe. Para que sea su refugio, para que ganen fortaleza, Señor, y para que puedan apagar esos dardos del enemigo que están llegando a su vida, Señor. Bendice esta palabra en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, yo quería también decir algo que creo que...